Hola, soy Juani Martínez Sima, director de Innovación y Contenidos de Atlatina Group. Y hoy estamos en el último día del Festival de Cannes, en el Mercado Ad Studio, y estamos con Daniel Arra, director de medios de Mercado Libre y Mercado Pago para Latinoamérica. Muchísimas gracias de tenerme acá. Estoy un orgullo de estar acá, más allá de representar a Mercado Libre, participar de este evento que fue realmente inspirador. Yo divido a la vivencia del festival en tres observaciones. La vivís desde adentro, la vivís como jurado, como participante delegado, y también lo vivís desde afuera. Pero bueno, primero me gustaría hablar del Cannes desde adentro. Y bueno, fuiste jurado de media. Sí, fui jurado de media. Es mi primera vez en Cannes y mi primera vez como jurado. La verdad que me tocó participar desde el lado de media dentro de todas las categorías que hay. Es una también de las más antiguas y también de las que más entries tuvieron de todo el evento. Tuvieron alrededor de, más de 2.000 casos nos llegaron, y para evaluar Half Shortlist tuvimos que evaluar 279 casos, cosa que fue una locura. Una cantidad impresionante. Y la verdad que vivirlo de adentro como jurado es una experiencia totalmente diferente, porque te lleva a entender cómo la industria se está moviendo y hacia dónde se lleva la industria, y entender las perspectivas de cada uno de los jurados que vienen de distintas agencias, con distintas culturas. Claro. Es muy enriquecedor. Así que me pareció una experiencia espectacular e inolvidable. ¿Pactaron un criterio para votar? Más que pactar, creo que lo que hicimos fue definir algunos guidelines, ¿no? De qué íbamos a entender como un trabajo que sea bueno y un trabajo excepcional y un trabajo merecedor también de un Grand Prix, ¿no? Se habló mucho de lo que es la parte de foco en creatividad traída del lado de medios para contar una historia que tenga resultados tangibles, ¿no? Entonces, no nos basamos únicamente en contar una buena historia, llevarla a los medios, sino que también que eso tenga un mensaje y una permanencia en el tiempo. Y el segundo gran criterio dentro de todo lo que hicimos fue que sea una historia que se pueda replicar en otras verticales. Entonces, una idea creativa desde el mundo de medios impulsada que pueda ser replicable a otras industrias o otros países. Como tercero y no menos importante es que sigue siendo un festival de excelencia, y la verdad lo que vemos del lado de medios es que puedan traer una idea y reversionarla para mostrar las tendencias que queremos evaluar hacia el futuro. Entonces, algo tan simple y no tan simple como un out of home o la televisión abierta, bueno, cómo se reversiona todo eso para poder contarlo de una manera diferente y elevar la vara de la industria hacia el futuro. Totalmente. ¿Qué factores hubo para que una pieza pase de ser buena a extraordinaria? Digamos, hay algunas que sobresalen, ¿no? ¿Qué es lo que tuvieron esas piezas? Bueno, primero, el trabajo, imagínate que llegue a Shortlist, ya es un trabajo excelente. Tiene algo que atrae, está basado en un buen insight y tiene resultados de negocio. Y después, ese trabajo excelente, para que sea extraordinario, muchas veces tiene dentro de la categoría algo que lo distingue y lo eleva para setear una nueva vara para la industria. Hubo un trabajo que hablaba sobre una empresa de salud que lo que hizo con la parte de out of home fue reversionar los carteles para bajarlos a la altura y que sean accesibles a personas con discapacidad, y también en las barandas les puso la misma publicidad en braille para que también pueda ser entendida y sea inclusiva. Y esos espacios se mantuvieron en el tiempo, no es algo que se puso y se sacó. Claro. Entonces, define un nuevo estándar de cómo comunicar para el auto home una pieza publicitaria. Entonces, son cosas que van marcando tendencias y cambian de una pieza que es excelente a una pieza extraordinaria. Exacto. Y bueno, y sobre todo sosteniendo la premisa de una marca, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? Sí. Que
que es demasiado importante también. ¿Crees que se está redefiniendo el rol de media en cuanto a la creatividad? Yo creo que sí. Específicamente, el rol de media muchas veces fue un impulsor de una pieza creativa y que sea muy bien contada. Pero hay muchos casos donde no podría existir una pieza creativa sin un storytelling del lado de medios. Y mientras te lo voy contando, pienso los ejemplos, y hubo una empresa que trata con personas que necesitan llegar a una hotline, para una helpline de autoayuda, y es muy difícil reclutar personas para poder atender a ese tipo de llamados, ¿no? Y se estudió que el insight era que si la llamada duraba más de 26 minutos, esa escalada de tensión bajaba drásticamente. Entonces, lo clave era reclutar personas que pudieran tener llamadas para poder durar 26 minutos o más. Y te cuento todo esto porque es un excelente insight. La idea creativa es hagamos algo de ahí, pero lo que se ejecutó fue un plan de medios en el cual todo momento, desde un podcast, desde un partido de fútbol, desde una comunicación en una novela en un minuto puntual, hasta los autohomes en algunas esquinas, usaban, cuando llegaban al minuto 26, se frenaba y se comunicaba, bueno, queremos utilizar este minuto para hablar de la importancia de la salud mental y que necesitamos voluntarios para que puedan participar de tal y cual programa. Y si no hubiera existido el plan de medios exactamente con esa comunicación, la pieza creativa carecería de sentido. Totalmente. Entonces, yo sí creo que medios se están mutando y se está transformando en un centro en el cual la idea creativa utiliza medios como plataforma para contar una historia. Exactamente. Bueno, los medios te hacen crecer una idea. Y bueno, en este caso que estás contando, creo que también la idea era muy potente porque se adaptaba a cualquier formato. Sí, y además de adaptarse a cualquier formato, lo que nos pareció también extraordinario es que, y saliendo un poco de la parte de social, si tenés una promoción, podrías usar algo con el minuto 26, Claro. Lo puedes llevar a alguna marca que sea de más hard sell, y no necesariamente algo pensado para de totalmente otro rubro, ¿no? Y otro vertical. Y ese tipo de que sea replicable nos pareció súper interesante para poder considerarlo como un trabajo extraordinario. ¿Y qué tipo de discusiones hubo en el jurado? ¿Qué se define como media y qué es media dentro de la pieza, ¿no? Sí. Entonces, se habló de muchísimas temáticas y cada una de las temáticas intentamos entender desde muchos puntos de vista qué considerábamos de la pieza el rol de media, ¿no? Y había un caso que nos pareció muy divertido y lúdico, que fue que una marca de seguros en Colombia intervino una novela en la cual vos, antes de la novela, predefinías qué personas pensabas que le iba a pasar algo, o iban a tener algún problema, o qué tipo, o quién iba a poder llegar hasta el final del programa. Y eso, anterior a que se emita el programa, captó muchos leads. Porque la gente participaba y una vez que ponían esos números, o esos, como si fuera un PRODE, llegaba al final del programa con un premio. Sí. Y entonces se preguntó, ¿es media o no es media? O el rol de media en ese caso era una generación de leads con una campaña para hacer un teaser del programa. Sí. Después, durante el programa, se daban descuentos en función de la cantidad de gente que iba llegando si alguien estaba en el hospital y venía y decía, le fue bien, la operación salió exitosa. Entonces había gente que en social media festejaba porque justamente eso le daba un descuento mayor. Entonces, algo tan difícil de contar como un seguro, ¿no? Y que te parece tan aburrido, bueno, el rol de media fue clave para poder contar esa historia de una manera distinta, ¿no? Y otra de las cosas que se habló mucho dentro del panel fue si es algo que
demuestra una utilización nueva de algo existente, ¿no? La televisión abierta existe hace tantos años. Hubo una empresa que hackeó el Super Bowl, como todo el mundo dice que hackeó el Super Bowl, pero de una manera muy planificada de medios, que fue todos los ad breaks que entraban al Super Bowl, o sea, el último ad break antes de entrar, tenía una canción que cuando entraba al Super Bowl, la canción seguía siendo cantada por el estadio. Entonces, esa planificación tiene que venir de una planificación súper estratégica del lado de medios para que eso suceda, una negociación muy incisiva con los canales, y eso te setea el estándar de cómo podés reversionar un storytelling de televisión que parece tan antiguo. Bueno, vemos que existe una forma de avanzar y encontrar una historia distinta. La tecnología también está aportando en lo suyo, ¿no? Para que esta categoría se vaya reinventando. Sí, totalmente. Y cuando me mencionas la parte de tecnología, ese fue un tema recurrente en todas las discusiones, específicamente porque la tecnología es no solamente las herramientas que puedes usar, sino las nuevas herramientas que existen, como la inteligencia artificial, que también fue un tema recurrente de cómo se usa, y después la tecnología para poder replicar el contenido en muchísimas audiencias. Entonces, el uso de tecnología y el correcto uso de tecnología para medios también fue un buen ejemplo de lo que se discutió. Claro. Y cerrando este marco de la vivencia desde adentro de Cannes con jurado, ¿qué le recomendarías a un marketer y a una agencia para competir fuerte en media? Primero, como vos bien decís, la vivencia que tuve fue única y es algo que me llevo de un insight muy importante de cómo se manejan las conversaciones adentro de esa mesa, y que esos 10 jurados tienen visiones muy distintas. Pero el primer tip que te voy a dar es que el caso tiene que ser muy bien armado y contado para la categoría en la cual se está ingresando. Y adentro de la categoría hay muchísimas subcategorías. Y como jurado vimos mucho la aplicación de medios desde la primera pregunta, que ¿es o no medios lo que se está presentando? Y lo segundo es, ¿pertenece o no a la categoría que se quiere contar? Entonces, cuando hablamos de la categoría de social media, por ejemplo, o use of platforms for social media, es muy distinto tener un caso que hablaba mucho de creators y no te hablaba mucho del uso de media para creators. Y segundo, poner muchísimo foco después en cómo se escribe el caso para los resultados. Claro. En todos los casos que pasaron de shortlist y después a metal, ese análisis siempre es muy incisivo para entender qué resultados le trajo al negocio que estaba contando esa historia. Ya sea un negocio de salud, un negocio, un e-commerce, ya sea un negocio, una fintech. Y es muy importante hablar de resultados de la pieza, ¿no? Y también, si es posible, replicar eso en multimedios. También eso ayuda a armar el caso de manera más robusta, porque puede ser un excelente caso para una categoría, pero si además de ser replicable, para comunicarlo del lado de medios se pudo hacer un plan mucho más integral, eso también llama mucho la atención de muchos de los jurados, ¿no? Y el contexto juega un rol importante, ¿no? En el storytelling. Totalmente. Hay unas cosas que me parecieron increíbles. Siendo el único jurado de habla hispana, tuvimos representación de la TAM también con Rafa Alves de Brasil. Sí. Pudimos los dos también explicar muchas cosas que en el caso o en las palabras que describían al caso quizás les faltaba un poco más de deepness. Entonces, mi recomendación ahí sobre el tema de la cultura es: sean muy explícitos e intenten explicar el caso pensado por una audiencia que no conoce el contexto latinoamericano, porque también pasa muchas veces que no
todos los jurados están en ese día a día. Claro, y no lo sucede. dimensionan, ¿no? Y no van a poder dimensionar la idea. O la solución al problema, ¿no? Exactamente. Entonces, tanto Rafa como yo muchas veces terminábamos explicando cosas que eran muy, muy mundanas para nosotros de nuestra idiosincrasia latinoamericana, pero también ayudó eso a que el caso sea más robusto. Claro. Como delegado, ¿qué viste dentro del Palais? ¿Te sorprendió algo? ¿Qué te llevas? Siendo también mi primera experiencia, primero me pareció que fue algo inspirador. La cantidad de distintas temáticas que se abordaron adentro del festival y la cantidad de marcas que estaban adentro del festival, desde hablando de innovación, de tecnología, aplicado a la creatividad, me pareció inspirador, abrumador y con mucha innovación. Y si venís con una mente abierta, te puedes llevar muchísimas cosas que puedes reversionar o para tu industria o para otros clientes si sos agencia, o mismo para nosotros como Mercado Libre llevarnos aprendizajes de cómo podemos hacer las cosas distinto, ¿no? Sí. Es una muy buena observación la que tenés, porque en los últimos años creció mucho la participación de empresas tecnológicas y también de marketers. Sí, yo lo viví afuera del Palais, ¿no? Cuando fui caminando por afuera del festival, tenés muchísimas empresas de tecnología contando cómo poder hacer creatividad en conjunto con la tecnología de una manera a escala, de una manera rápida y a escala, y con una calidad que realmente es abrumadora. Sí, bueno, y con mucho espacio de networking, ¿no? Sí. Que esa es la tercera vivencia de Cannes, ¿no? Desde afuera. Fuera del Palais pasan muchas cosas también, ¿no? Bueno, fuera del Palais es un tercer mundo, ¿no? Es como que necesitarías casi 2 semanas para recorrer todo. Tenés muchísimas empresas, como bien dijiste, de tecnología, empresas que están dedicadas a un rubro específico también, muchas empresas que intentan reversionar la creatividad, tanto digital como para hacerla mucho más social. Y es un espacio increíble para poder encontrarte con gente tope de gama de la industria, porque acá participan muchísimas empresas que también participan o están presentes en muchos países, pero es el momento que le dedican a poder contar su historia y hacer networking de potenciales negocios. Totalmente. Entonces es algo que es muy rico también, ¿no? Aprovechar esa semana para el networking y estar presentes acá como marca también nos sirvió y nos dimos cuenta de la importancia de eso. Bueno, Daniel, un placer hablar con vos. Y bueno, espero que nos veamos en el próximo Cannes. Espero que sí. Muchas gracias, Juan, y gracias por la entrevista.